Pues buenos días a los presentes y a la gente de América Latina, Europa, de los 4 continentes, los 5 continentes que nos está siguiendo por el streaming. Buenos días, buenas noches, según la hora a la que sea la que nos estáis viendo. Yo estoy aquí un poco para hablaros de una parte de lo que están siendo las nuevas narrativas digitales, que tiene que ver con cómo se adaptan las dinámicas del juego a las nuevas narraciones y en una materia que a veces pues suena como raro, suena como delicado mezclar juego con la realidad o pensar que cómo la realidad se puede manipular, que es una palabra que a veces da mucho miedo, y jugar con ella. Y se está haciendo en un nuevo género, formato en el que yo creo que están convergiendo un montón de narrativas, un montón de cosas interesantes que están pasando en la red ahora mismo. De todas formas, como no, tengo que presentarme. Aquí estoy yo con el año, no sé, 81, 82, con 4 años, creo. Esta es una foto que he pescado de por ahí. Bueno, tengo un fotoensayo hecho en Flickr sobre rincones kitsch de mi casa. Uno de ellos es un rincón, una esquina en el salón de la casa de mis padres, que está cubierto por un tapete y que debajo del tapete está mi amiga Commodore, que fue un ordenador que llegó a nuestra casa tarde, fue el primer ordenador que llegó. Teníamos a lo mejor 11, 12, 13 años cuando llegó el Amiga y era no de segunda mano, de tercera o de cuarta, costó muy poco dinero, pero fue la primera vez que pudimos tener un ordenador en casa, fue nuestra primera conquista tecnológica y como ves es todo un ejemplo de la convergencia entre audiovisual y videojuegos y ordenador, porque se jugaba con una tele, o sea, no había monitor, la televisión era el monitor y nuestras madres pues se volvían locas viéndonos jugar tan cerca de la pantalla. Y nuestros primeros juegos, pues nada, me remito a los citados Lemmings, que era mi juego favorito, el Pan, el Chuck Rock, juegos de películas que había de la Amiga, los Blues Brothers, Darkman. Los Blues Brothers me gustó mucho más el juego antes que la película, luego vi la película y me encantó, pero para mí era un juego. Y años más tarde, o sea, luego entró en PC, ya como vino la parte seria de esto de Internet, pero descubrí un nuevo campo de juegos. Yo no soy jugona, juego muy poco a videojuegos. He tenido mis épocas y mis momentos, pero no. Mi campo de juegos llegó pues en 97 con Internet y llegó con la web. Para mí la web es el gran campo de juegos donde muchos pasamos mucho tiempo descubriendo, navegando, derivando de un sitio a otro y reivindico la web como también un juego muy interesante, audiovisual y de todo, y tiene que ver un poco con lo que os voy a exponer. Me he remontado al 81, al 82, voy a hacer un ejercicio, si me voy a hacer un ejercicio un poco más atrás e ir al París de los años 50. Ahora debería sonar un acordeón o algo así, súper bonito, porque pasaron muchas cosas chulas en el París de los años 50, que tienen que ver con lo que vamos a explicar. A mí me interesa hablar ahora de los juegos que proponía una serie de gente en los años 50 en París, que por un lado eran los patafísicos y por otro lado los situacionistas, que eran gente que bueno, ya tenían su inspiración ya en los movimientos, las vanguardias del principio del siglo XX, los dadaístas y los surrealistas, y ellos en plena revolución pre-68 incorporaron ciertos juegos, como por ejemplo Oulipo. Oulipo se presenta como, bueno, dentro de la historia de la literatura es como uno de los... fue un movimiento, un grupo de escritores y de gente que estaba en París. Uno de ellos era Raymond Queneau. Oulipo era... Este es Raymond Queneau. Oulipo es acrónimo de Taller de Literatura Potencial, y ellos jugaban a ver cuáles eran los límites físicos que le podían dar a la literatura, a la creación. Eran unos juegos muy basados en soportes. Como veis, aquí se inventaron un soporte. Este libro se llama 100.000 millones de poemas, de Queneau, precisamente.
y jugaban a cómo los soportes, los límites, les hacían crear. Su tesis era que en los límites de las herramientas del soporte estaba el reto intelectual, el reto creativo, y eso les daba pie pues, a inventarse. Por ejemplo, aquí había, veis que cada línea era un verso, se podían combinar hasta generar pues eso, 100.000 millones de poemas, cada uno combinando los versos como tú quisieras. Y esto es un precedente muy claro de toda la combinatoria y de muchas narrativas que se han dado en las últimas décadas gracias a Internet. Luego estaban los situacionistas, que era una gente que se lo pasaba muy bien, como podéis ver en el gráfico. Los situacionistas iban un poco más allá y proponían muchas cosas. Situacionismo viene de crear situaciones. Ellos hablaban de lo revolucionario que era aprovechar el ocio para hacer cosas de provecho en el sentido del placer. Ellos hablaban de los juegos que se inventaban y aquí tengo pues, la frase de Guy Debord, que era el de la derecha. Nos inventamos una nueva especie de juegos. Nuestro objetivo principal debe ser incrementar la porción no mediocre de la vida, reducir sus momentos vacíos tanto como sea posible. El juego situacionista se sale de la concepción estándar del juego mediante la negación radical de los componentes lúdicos de la competición, o sea, más bien de la competición, y de su separación de la corriente de la vida. O sea, la vida, el juego tiene que estar en la vida tiene que incorporar el juego para tener sentido. Entonces, algunos de los juegos que hacían, voy a entresacar precisamente la teoría de la deriva de Debord, que proponía, ellos lo que hacían, se movían por la ciudad. Entre ellos, pues, hacían grupos de 2 o 3 personas y empezaban a derivar, a deambular por la ciudad sin un destino ni un itinerario prefijado, y se ponían a derivar y era su juego. Era explorar el espacio, experimentar el espacio desde una manera emocional. Y muchas veces los itinerarios que tú hacías supuestamente de manera casual, pues tenían que ver con tus emociones y lo que te apetecía experimentar en ese momento. Era lo que ellos llamaban las psicogeografías, que derivaban les encantaban los mapas y las cartografías, y derivaban en hacer cartografías emocionales de los lugares. Y eso tiene mucho que ver también con muchos de los... Es casi un género en sí mismo, el aprovechar el espacio, tanto con mapas como con inmersión, como lo que yo llamo inmersión física, que es, andar, caminar, estar en la calle. Lo está haciendo muchísimo el documental interactivo y ahora os empiezo a enseñar cosas que tienen que ver con esto. Imaginaros, por ejemplo, que esto es un mapa de París, pues esto es otro mapa de París. Este es un documental interactivo que se llama Las Comunas de París. Viene ya de movimientos revolucionarios de las columnas del siglo XIX de Francia. Y este es un poco un prototipo de clásico documental interactivo que trabaja con los lugares. La mayoría de los documentales interactivos se hacen en la web, luego os enseñaré otros que no. Se hacen en la web y la web que tiene el hipertexto. O sea, el hipertexto tiene mucho que ver con toda esta combinatoria, esta casualidad, la no linealidad de las historias. Navegar tú por la web, por las páginas, por el espacio que te plantea la pantalla sin un rumbo, sin principio ni fin, y un poco derivar, como decía Debord. Y muchas de las interfaces, las primeras interfaces que ha trabajado el documental interactivo tienen que ver con la geografía. Entonces os voy a hacer un poco un recorrido por estas geografías de la realidad y las historias bonitas y no tan bonitas y duras de la realidad que se están contando con ellas. Las comunas de París, está aquí. Voy a ir entrando en páginas web, sobre todo para enseñaros cosas. ¿Se oye? Bueno, es un mapa interactivo de la ciudad de París que tiene diferentes puntos en los que se desarrollan trozos de historia.
documental interactivo casi por definición empírica, porque la mayoría de los que se hacen consisten en eso, son muy fragmentarios. Y el montaje de los fragmentos, al contrario que en el documental o en el cine lineal, digamos, que es temporal, el montaje de los fragmentos es espacial y narrativa es espacial. ¿Le bajo voz? Vale. ¿Se oye? A mí no, vale. Bueno, podéis explorar diferentes trozos, bueno, diferentes lugares de París e ir a... Y en cada lugar... Este documental consiste básicamente en un retrato de la vida de París, pues en el año 2008 creo que se hizo este documental. Y bueno, navegando por el mapa podéis ir encontrando distintas historias, distintos retratos de personas, sobre todo personas que trabajan en la calle, de cara al público, y que es un poco lo que te puedes encontrar en París cualquier viajero que hace una visita y que hace un poco esa deambulación que nos gusta hacer cuando viajamos, de callejear por una ciudad sin rumbo. Entonces lo que hace es un poco reproducir ese concepto. Os muestro nada, solo un poquito para que veáis en qué consiste y cómo plantea la narrativa y la interfaz del juego. En cada sitio te va apareciendo de forma binaria dos personajes, puedes elegir a cuál quieres ver, y lo que se muestra pues es un vídeo, un documental convencional. He hecho ahora una navegación al azar también, o sea, no sé, este vídeo en concreto nunca lo he visto, pero nada, solo os quería mostrar. Este, por ejemplo, es un limpiador de la calle. Y solo os quería mostrar un poco el funcionamiento, cómo opera la navegación. Ils sont mariés, le premier fils sont mariés, les garçons n'est pas marié encore. Il y a un garçon qui travaille avec à côté, sépare la tour et sépare à côté le travail. Luego, pues eso, te puedes ir moviendo, seguir moviendo por el mapa. Esto, digamos, podemos decir que es un clásico del documental interactivo en cuanto que no sienta nada, porque recoge muchas cosas que se están haciendo, pero recoges totalmente el tema de la deriva, los mapas que va a marcar. Incluso se va a empezar a tematizar en el documental interactivo. El espacio es un tema en sí mismo. Lo es ya en muchas ocasiones en el documental, pero aquí es evidente que el medio condiciona el mensaje. En High Rise, bueno, High Rise es un proyecto documental de la National Film Board de Canadá, que ahora mismo son los que están poniendo más esfuerzo, dinero y talento en promover el documental interactivo, y están experimentando y sacando cosas realmente buenas. High Rise es un proyecto que ya ha ganado como todos los premios que pueda haber, tanto de la parte de nuevos audiovisuales como de web, como todo lo que está convergiendo ahí. Y High Rise es un proyecto que es sobre la vida en las torres de los suburbios de las grandes ciudades, los cinturones que tienen grandes edificios en los que vive gente pues de clase obrera normalmente, y que son lugares absolutamente, desde el punto de vista estético, pues feos pero que para sus habitantes pues tienen su encanto, su miga y sus problemáticas también. En una de las partes de este documental, porque es como una serie que cada año va sacando cosas nuevas, una de las partes ha sido Out My Window, que muestra esta interfaz. Out My Window te muestra, bueno, tiene distintos tipos de navegación, tiene los mapas siempre van a estar, casi siempre van a estar presentes en el documental interactivo, al menos en el de los últimos años. Puedes navegar por mapas, puedes navegar por personajes, que suele ser el otro eje estructural de los documentales, y puedes entrar por la ventana de los distintos personajes. Por ejemplo, a mí me gusta entrar en la casa de esta chica, porque casualmente es una chica de Holanda que casualmente es la hija del cantante de Bonnie M, Bobby Farrell, en paz descanse, muerto el año pasado en diciembre, que vamos, yo como fan de Bonnie M
el espacio que se nos muestra es un espacio pues en 360 que bebe directamente de la estética de muchos videojuegos. Podemos ver lo que se ve por la ventana de esta casa y podemos ver lo que se ve de la ventana hacia adentro. Es el salón de la casa de esta chica. Y podemos navegar por los diferentes espacios y objetos, que es otro elemento clave en esas narrativas, el objeto y su función narrativa. Y podemos ir pintando en distintos fragmentos I make music, de la historia. write poetry, act, anything that has to do with entertainment. And my dad is an artist, and ever since a little child, I was very Otra característica de estas narrativas es interested que in music and arts. Yeah, hay my dad, muchos 20 years ago, or documentales 30 years interactivos que no ago, tienen un segundo de vídeo, started as a de dancer, lo que se entiende por and then this vídeo, de producer imagen en found him, and movimiento. they made a group, and Y it was OEM, and su he traveled lenguaje the es world, pues and eso, had completamente many hits. multimedia, Daddy combinando Cool, Ma Baker, Barbers of Babylon. fotografías con audio, I like con them all. música, y con eso Like se the 30 compone of them, they're algo all were parecido a number una 5 experiencia, hits. o sea, From algo 1 to parecido 5, a so una they're all experiencia good. audiovisual, pero que no tiene And my dad's music is vídeo, more lo cual es 70s, interesante. disco, Y pop. la web And en my sí music misma is more funciona como blues mecanismo music, audiovisual, con el componente de que tú soulful, puedes manejar y mixed with explorar all por types dónde of stuff, but I quieres, use a form from the hip hop cuál and quieres que that's sea rap, tu recorrido but por el documental. De nuevo, este documental no tiene ni principio ni fin, tú eliges por dónde quieres navegar, si quieres hacerlo por países, por lugares, si es un poco tu intuición o todo lo que te apetece en ese momento, la propia casualidad, lo que construye tu línea del documental. Ha tenido mucho éxito este documental y es chulo como retrata a personas que hablan del espacio y lo que han hecho, vamos, más recientemente dentro de este proyecto High Rise es darle una vuelta más a este concepto y jugar con el espacio, haciendo ya casi ciencia ficción de la historia de High Rise y pensando en un futurible. Con este proyecto se llama One Millionth Tower. One Millionth Tower es la última etapa del proyecto High Rise en la que se ha creado una serie de entornos en 3 dimensiones en los que se reimagina el espacio de estas viviendas. Y con ayuda de arquitectos que se han implicado en el proyecto, de los propios habitantes, etcétera, los habitantes de estas viviendas reimaginan su espacio y construyen con tiza o estableciendo líneas cómo les gustaría que fuera ese espacio, incluso cómo ven ellos ese espacio que a priori para nosotros es frío, anodino, feo y todo lo que quieras, chungo. Para ellos es algo mucho mayor. Entonces dicen, aquí me gustaría poner plantas, aquí me gustaría poner una biblioteca, aquí me gustaría poner un parque de juegos. Y es súper chulo como lo hacen. Os voy a enseñar un pequeño vídeo. Do many people walk along here? No, it's all fenced. But we don't have any access to the park, and we see some holes in the fences. Sometimes it's too ugly to look around, and you will not be happy to invite a friend or family to come. The question is, what can we do with the space, right? Yeah. Any ideas? Os quería poner realmente el vídeo de cómo funciona. Pongo un momento para que veáis cómo funciona la construcción del documental. The concrete residential high-rise is the most commonly built form of the last century. Now decades old,
these high-rises are aging and falling into disrepair. They've been labeled as failed social experiments from the modernist era. So some are being torn down. A few are renovated. Most are simply left to decay. In this Toronto suburban high-rise, we've brought together high-rise residents with architects and animators to reimagine these vertical homes and the spaces around them. If you drive by, you may just see a high-rise building that looks ugly, but for us, this is our home. Beside the buildings I live in, there is a tennis court that is very dangerous. I think this has huge potential. A nice, shallow, wide staircase. So many people pass through that area, and if we could almost change the circulation so that people go down through that space and then up and out, they would always feel kind of active. So you would always have people going to school, people going to the mall. If you can present a vision for a neighborhood that works for children, it's probably going to work for everybody else. Everything else kind of follows. Bueno, lo siento, lo tengo que cortar porque dura un poco. Esto es una demo de cómo funciona la navegación, a la que no voy a navegar ahora porque, entre otras cosas, peta un poco el navegador, hay que decirlo. Y podéis ver estos dos documentales en la página de la nfb.k. Y esta exploración del espacio tiene otra parte en el documental interactivo que me interesa mucho y me interesa especialmente en el contexto de hoy porque se trata de jugar y de jugar ya fuera de la pantalla. Hay un concepto que cada vez me interesa más, que es como Internet en los últimos tiempos ya es post-pantalla, ya es fuera de la pantalla, y mucha de la Internet que estamos consumiendo la consumimos o la practicamos, la desarrollamos en el mundo físico. Eso es gracias a los móviles, sobre todo. Os hablará después seguramente Alberto más de esto. Y me gusta ese juego de cómo de lo físico hemos pasado a la pantalla y de la pantalla hemos aprendido ciertas dinámicas, ciertas narrativas y maneras de comunicarnos que hemos llevado de nuevo otra vez al mundo físico. Os voy a hablar brevemente del documental experiencial. Hay un estudio en Londres que se llama Blast Theory, a lo mejor os suena. Llevan años haciendo cosas relacionadas con la performatividad y el arte. Y ellos proponen, por ejemplo, en este proyecto Rider Spoke, que es de los más famosos que han hecho, es del 2005 me parece, proponían que tú hicieras una deriva, un recorrido por la ciudad de Londres en bicicleta. Ellos te daban la bicicleta con un aparato, que es este que veis aquí, un aparato extraño en el que tú podías escuchar y grabar tu voz a medida que ibas andando en bicicleta por la ciudad. Entonces tú ibas a donde querías, también te proponía una serie de recorridos. Entonces cuando tú llegabas al destino que ellos te proponían, escuchabas las impresiones que otras personas habían dejado sobre el sitio y dejabas las tuyas. Por ejemplo, llegabas a determinado rincón de Londres y tenías que decir en voz alta lo que te motivaba ese lugar. Y solamente allí podías escuchar las emociones de otras personas que habían dejado antes que tú. Y es muy interesante porque este documental es lo anti-representación, o sea, no es represencial, o sea, no trabaja en la representación sino en la experimentación. O sea, no se puede ver, ni siquiera se puede reproducir en un vídeo. O sea, la única manera de acceder a él y de participar es estando dentro, estando ya montado en la bicicleta. Y os voy a enseñar un pequeño tráiler. And it turned into quite a scary, raucous affair. People were coming at the house from all angles with baseball bats, and we had to barricade ourselves in a bedroom, put the wardrobe against the door, and people were jumping out of windows and running for safety. We would like you to cycle through the city
making recordings and eavesdropping on recordings made by other people. To do that, you're going to be using one of these. You're going to have an earpiece and a microphone. This is one of those moments when you're on your own. You might feel a little odd at first, a bit self-conscious or a bit awkward. But you're all right, and it's okay. Relax, and find somewhere that you like. It might be a particular building or a road junction. When you have found somewhere you like, give yourself a name and describe yourself. So I'm standing at Oxford Circus. Not too far from Clerkenwell Green. I'm hiding by an old church on Helmet Row. I'm at the junction of Cheapside and Wood Street, somewhere behind St Bartholomew's Hospital. I found a building that's probably the shortest building in the area. I'm 27. Yo, this is Quincy. My name today is AJ. My name is Ascendance. I am grey, stark and colonial. Bueno, os hacéis una idea de cómo funcionaba y es curioso cómo esto era al mismo tiempo un juego y al mismo tiempo una experimentación de la realidad en el sentido más íntimo y más espacial. Estos mismos de Blast Theory hicieron algo que, bueno, se parece un poco más a lo que podemos entender por documental en este otro proyecto que se llama Ulrike and Imon Compliant. Aquí te daban un teléfono móvil y te invitaban a... O sea, la propuesta era que tú tenías que elegir ser uno de los dos personajes, Ulrike o Imon. Ulrike era... Bueno, son personajes reales que existieron en la realidad. Ulrike fue una terrorista del Ejército Rojo en Alemania en los años 60. Imon Collins fue un miembro del IRA. Tenías que elegir ser uno de ellos y tenías que comportarte según el teléfono te iba marcando y te obligaba a tomar determinadas decisiones morales que te obligaban a ponerte tú en el personaje. Y el juego ahí estaba en qué decidirías tú siendo tú y qué decidirías tú siendo un terrorista. Hello, it's me. You and I are going on a walk together. Hello. Outside, it's 1973. I'd like to be Eamon. Hello, Eamon. I'll stay on the line while you walk. Keep your eyes open. Act natural. There's always a first time for this kind of thing, and practice makes it easier. I'm going to count to 10. If you're still on the line when I get to 10, then I'll know where you stand. 1. The two killers ride into Warren Point on a motorbike. 2. They switch the engine off, allowing the bike to glide the last 20 meters so as not to raise the alarm. 3. Once inside, Iceman goes down the corridor into Toombs' office. 4. He takes up a firing position with arms outstretched. 5. His gun jams, giving Toombs enough time to reach for his own weapon. 6. Iceman leaps onto him and the two men struggle. 7. The second gunman comes running down the hall and shouts, "Stand back." 8. Iceman lets go and the second man fires several shots into Toombs. 9. Iceman clears his weapon. 10. He pumps several more rounds into Toombs as he lies dying.
lo dejo aquí, porque os quiero enseñar otro trocito de otro tercer juego de Blast Theory, que ya tiene un poco más que ver con el mundo de la ficción, está ahí un poco en el medio, porque lo que plantea es participar en una película de robos, en un heist. Dentro de una ciudad lo que hacían era pues algo parecido a esta historia de Ulrike O. Imon, pero implicándote como el líder de una banda que planea hacer un gran robo, un gran atraco. Esto le llamaban pues cine en vivo, o sea, es una película con su guión, sus reglas, que va siguiendo también por el móvil, pero ya jugando un poco más con los You're going to rob the dispositivos de bank ficción. in 7 minutes' time. Pero el banco era real, la calle era real, tus compañeros, bueno, la gente con la que tenías que interactuar era real. By taking part in a machine to see with, you agree that you will take responsibility for your own safety. If the police are called, they will not take any notice of your excuses. I am an automated call, and in case of emergencies, I will not be there to help you. You're on your way to a rendezvous. You're going to meet up with your partner. You can't be sure who to trust yet, but when the time comes, you'll know. At the far end of the ramp is a white Volkswagen Beetle. You are going to find this car, approach it, and then you are going to get inside. You're going to rob the bank in 7 minutes' time. Make sure you both know what you're going to do. There are 6 brick pillars between the mailboxes and the door you want. Now head down the side of the bank, keeping the building to your left. Past the employees' entrance. Past the entrance to the main bank lobby. You're looking for the door to the ATM on your left. You need to have your hand on the door into the bank by the time I count down to 0. 5, 4, 3. No sé qué pasó después, porque de hecho todo lo que podemos encontrar en la red son vídeos, demos, trailers, de un poco te explican cómo funciona, pero realmente es imposible de representarlo, tienes que vivir para estar en él, es un poco la gracia que tienen estas piezas. Algunos conocéis, para terminar voy a poner unos cuantos ejemplos de documental inmersivo ya en pantalla, ya un poco más parecido a lo que conocemos, bueno, a los formatos de videojuegos. El clásico ejemplo es JFK Reloaded, que es un cuasi videojuego, le llaman, en el que se recreaba el asesinato de John Kennedy y te ponían a ti en el lugar de Lee Harvey Oswald. Y podías, bueno, había como una probabilística de acercarte a alguna de las varias teorías que la Comisión Warren ponía sobre el asesinato de JFK. Y la estética, el entorno es completamente el de un videojuego. Este no se juega en la red, hay que descargarlo. No lo jugué, la verdad. Pero la gracia de la narrativa aquí es que tú eres, o sea, es un first-person shooter. O sea, tú eres el disparador y la estética es la de un juego de persona que dispara.
score. Pues una manera de inmersiva de contar lo que pasó o lo que pudo pasar en el asesinato de JFK. Con la estética de videojuegos se ha hecho mucho, incluso se ha hecho documental Machinima. Parece raro, el documental Machinima es una cosa que se ha usado más para la ficción, pero ha habido experimentos. Os voy a enseñar uno que se llama Gone Gitmo, de Noni de la Peña, que es también investigadora en documental interactivo. Ella hizo un documental sobre Guantánamo, cómo sería Guantánamo, en Second Life. O sea, en Second Life cogió y se construyó un Guantánamo con imágenes reales de la televisión, de presos reales de allí. Entonces tú, con tu avatar de Second Life, ibas allí e interactuabas con la historia y con los personajes y sentías cómo era vivir dentro de la cárcel de Guantánamo. Os voy a poner un trocito, lo pararé pronto porque se me está acabando el tiempo seguramente. O sea, ya se me acabó. Vale. Esta era una demo con el personaje que se creó, Noni, que luego contó su propia historia en Machinima, haciendo un vídeo con su exploración de la cárcel. Y es muy chulo cómo combina el vídeo, la imagen real con el Second Life. Bueno, os hacéis una idea. Os quería enseñar Prison Valley, pero si me meto en Prison Valley, a lo mejor ya me paso demasiado. Prison Valley es hasta la fecha, yo creo que el mejor documental interactivo, en mi opinión, que se ha hecho. Es una producción de Arte, del canal Arte, con un estudio que se llama Opian. El mecanismo de Prison Valley sí que es completamente inmersivo. La historia es una ciudad de Colorado que vive rodeada de 14 cárceles. Con lo cual la ciudad es casi una cárcel en sí misma y ya la frontera entre estar dentro y estar fuera casi no se nota. Y cuando tú llegas me interesa especialmente la narrativa de Prison Valley porque es igual que la de un videojuego. Tú llegas, tienes un trozo de historia en la que tú llegas al pueblo y vas avanzando en coche por una carretera mientras te van contando la introducción de la historia, hasta que llega a un lugar, llegas a la ciudad, vas a un motel, llegas a la recepción del motel, en la recepción haces el registro virtual, porque te tienes que registrar como usuario en la web. Y cuando llegas a tu habitación del hotel, a través de una serie de objetos, puedes ir explorando distintas capas de la historia. Esto es la introducción. Podéis entrar, esto sí que se puede jugar en internet, en Prison Valley, prisonvalley.arte.tv. Y por último, os dejo también para la reflexión posterior un pequeño tráiler de Molotov Alba. Este fue un documental que se hizo en el 2007, cuando Second Life estaba en pleno apogeo. Pues cuando Second Life estaba en la cresta de la ola. Un canal, perdón. No, mi destreza con el PowerPoint, ¿cómo es? Termino solamente con este vídeo. Una historia en la que un personaje, un tal Molotov Alba, desaparecía de su vida, o sea, de repente pues una persona desaparece y aparece de repente en Second Life. Y el documental va contando cómo es su vida y es un documental sobre la identidad y las identidades y los mundos. A mí me recordaba a los problemas que plantean, los conflictos que plantean películas como Matrix o como Existen sobre la
la identidad y la confusión entre el mundo real, el mundo virtual, cuál es cuál, en dónde estás. Os pongo un A trocito man del named tráiler Molotov Alva y ya. disappeared from his California home. Recently, a series of video dispatches by a traveler of the same name have appeared within a popular online world called Second Life. What you're watching right now is a diary I've kept to explain how I ended up living in this online world and why I left my straight world life behind. Where in this brave new world did I want to go next? Un tráiler de la serie que la podéis ver toda en esta página. Está muy bien porque se va encontrando con distintos personajes en Second Life y va dialogando con ellos. Termino, con las preguntas que me hago siempre en cuanto al documental interactivo. Como un género que tradicionalmente, si pensamos en la historia, en la tradición del documental, se ha basado tanto en el punto de vista de su creador, de su narrador, como a través de este tipo de experimentos el punto de vista ya como se expande, se comparte y tú pasas a ser también un co-creador, un constructor de la historia según la navegación que haces, según las interacciones que tú realizas, y me interesa mucho ver cómo confluyen esas dos cosas y los conflictos y los problemas que presenta a la hora de plantear temas como con la realidad. Aún así, me llama la atención cómo todas estas nuevas narrativas están dando más con materia prima de lo real. Me están saliendo cosas mucho más interesantes con la realidad que con la ficción, ahora mismo, en cuanto a nuevas narrativas de este tipo, sobre todo en la web. Y es que, como dice Kat Sisek, que es la creadora de High Rise, de los documentales sobre las torres que vimos antes, el otro día, cuando estrenó en Londres el documental de One Millionth Tower, dijo una frase que me gustó mucho, que es el documental está siendo la web, o el documental se está convirtiendo en la web. La web es un documental porque en la web lo que hace la gente es contarse historias unos a otros. Por eso la web es el documental y tal y como estamos viendo, que es, con todos los ejemplos, que me he dejado muchísimos, pero con todo lo que se está moviendo en el mundo del documental en la web, el futuro del documental está ahí totalmente y realmente. Ese contexto de navegación, exploración, etcétera, para lo que es la materia prima de lo real, pues parece de lo más adecuado. Pero bueno, sobre esto podemos seguir hablando después y perdón por pasarme del tiempo, lo siento. Gracias.